Hola amigos, bienvenidos nuevamente a lo que es el repaso de la lección con Love Like Fire. De verdad que es un gusto volver a estar ahora desde YouTube y no importa el momento que nos estés escuchando, de verdad estamos convencidos de que la lección de esta semana ha sido de bendición para ti, al igual que para nosotros. Así que quiero saludar a nuestros invitados y quiero empezar con William y Valeria. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchachos, aquí saludándolos desde Cali y pues muy contentos de poder estudiar juntos de la lección. Qué bien, me encanta. Edwin, loco, ¿qué tal la semana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contento de estar aquí. Gabo, Jorge, William y nuestra invitada. Eh, y bueno, con un tema súper importante que creo que lo debemos tener súper claro en todo momento y siempre es bueno recordarlo. Sin duda, sin duda. Gabo, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal la Gracias, semana? Jorge. Y sí, definitivamente ya William no cuenta como visita, así que William ya se le cuenta básicamente como de la casa, como miembro del equipo Los Ok. Life Fire, lo han visto, lo seguirán viendo, es parte fundamental de este proyecto misionero. Pero sí darle la bienvenida, por supuesto, a Valeria, es la primera vez que nos acompaña. Estamos seguros que no será la última. Nos encanta estudiar la Biblia con personas nuevas cada vez que tenemos la oportunidad. Y Edwin, Jorge, feliz de estar acá, como que apenas digiriendo el tema de la escuela sabática anterior, que me dejó enseñanzas súper importantes, entonces como que bueno, ¿qué sigue? ¿Qué más hay que aprender y cómo seguimos creciendo? Si la vida espiritual Sin es duda, crecimiento, la escuela sabática es una herramienta espectacular para crecer. Y así es. yo les tengo que confesar algo. Ya soy un poco como ansioso, como que quiero que entren a la tierra prometida, pero sé que no, no va a pasar Bueno, en el momento, pero ya casi. Ya ya, acá. ya, ya, ya. Sin duda, claro que sí. De hecho, les confieso, a mí también me sorprende un montón todo lo que se puede extraer de Deuteronomio, ¿no? Ese libro tiene tantas enseñanzas y toca tantas cosas al mismo tiempo como que dices, wow, ¿no? Y la verdad que la lección de esta semana, ya para entrar un poquito en detalle, me gustó mucho y de hecho empezó así como súper fuerte una vez. Y el título, como lo vimos, La Ley y la Gracia, y comencé a preguntarle a Valeria y William al respecto del título, ¿no? Porque al final pensaba, no sé si al final el orden de los factores altera el producto, porque como está escrito el título, dice primero ley, segundo gracia. Pero puede ser gracia y ley y gracia, o eso que tiene que ver. ¿Ustedes qué impresión tuvieron cuando lo leyeron? Bueno, yo creo que lo primero que pensé cuando miré el título es también recordar el título de la lección en general, ¿no? Eso es verdad presente. Y es algo que tenemos que tener muy claro nosotros como cristianos, como adventistas hoy en día, esa relación entre la ley y la gracia, ¿no? Hay muchas personas que todavía siguen como dudando de ahí, bueno, ¿qué primero ley o gracia Mm. o cómo es el asunto de la salvación ahí? Entonces, también tuve un déjà vu porque eso lo estudiamos en una lección hace poquito tiempo y también hablamos de ese mismo tema sobre la ley y la gracia. Entonces, considero que lo que nos trae el libro de Deuteronomio y como lo explica el libro de Deuteronomio allí justo antes de la entrada a la tierra prometida, es súper importante porque ya lo hemos mencionado antes, estamos en la misma situación, estamos Sí. ahí justo para entrar a la tierra prometida. No sé qué pensaste tú. Bueno, creo que cuando estaba mirando la lección, uno puede llegar a hacerse muchas preguntas, ¿no? Y ahí entra de pronto esa situación de, bueno, ¿realmente somos salvos por gracia o por la ley? O sea, ¿realmente qué está bien, qué no está bien? Si realmente desde el Antiguo Testamento sí fuimos salvos bajo la gracia o realmente la ley tiene algo que ver o cómo manejar esos dos extremos, sí, sin volverse de pronto una parte legalista y otra de pronto ya muy liberal. Entonces Sí. yo creo que es importante ver cómo ellas dos juntas pues tienen o llevan a un resultado, pero sobre todo cómo ambas están pues basadas en algo y es en el amor, que es Mm. como el fundamento del carácter de Dios. Sin duda, sin duda. Me gusta eso que mencionas porque al final, y voy al principio, ¿no? Y era una pregunta que existía como tal en la lección. No sé tú, Gabo, cómo lo ves en este caso. Porque si nos vamos al inicio, bueno, todos conocemos la historia con Adán y Eva, lo que ha hecho el Señor, lo que ellos hicieron, etcétera, etcétera. Pero, caramba, no se habla una ley como tal que dice, caramba, existe una ley y esto es lo que hay que hacer, etcétera. La pregunta es, ¿existía
la ley antes de que la raza humana fuese creada como tal? O cómo funcionaba? ¿Era cuestión de me levantaba y sé si hago lo bueno o hago lo malo? ¿O había algo escrito en el cual yo tenía que regirme al respecto? Porque a mí me gusta mucho cómo lo plantea la escuela sabática, porque lo plantea en términos de una ley moral. Y eso de la ley moral para mí es algo que apenas como que estaba descubriendo, yo no lo había entendido de pronto dentro de ese mismo significado, pero se entiende esa ley moral como eso que está en el corazón de todos los seres creados y que han sido creados con esa racionalidad para adorar a Dios. Tanto así que nosotros nos damos cuenta que en el gobierno celestial y mucho antes de la creación del mundo ya existía esa ley moral. Significa que en el cielo se guarda esa ley moral y significa que los seres creados de Dios en todos los mundos que existen, y a veces la ciencia dice, wow, existen otros mundos o deben haber otros mundos habitados, la Biblia lo dice claramente, y esos seres morales guardan esa ley que es el principio de la soberanía del reino de Dios y que, como lo dijo Valeria, es la manifestación del amor de Dios por sus seres creados. Por supuesto que hay un ejemplo de eso, y el ejemplo de eso es la rebelión que hubo en el cielo antes de que comenzara el problema del pecado. Y mira que se habla de que en el cielo y en el problema del pecado se da precisamente el hecho de que se rebeló o se apartó de la ley, o se apartó o se rebeló contra los principios del reino de Dios, por lo cuanto hubo una transgresión a la ley y hubo pecado. Entonces yo te diría, Jorge, no es difícil de entender, es el hecho de que siempre ha existido una ley, así como han existido leyes en la tierra desde el principio de la historia de la humanidad, y esas leyes entonces lo que pretenden es regir un gobierno, en este caso estamos hablando del gobierno de Dios, y esa ley simple, clara y sencilla se ha traspasado a nosotros, y de hecho de eso se trata. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto es una apreciación un poco más personal respecto a tu pregunta anterior. Es una receta muy difícil. Yo no sé si ustedes cocinan o no cocinan, o les gusta eso o no, pero cocinar es difícil y yo cuando tengo que echarle algún condimento o sal o algo, yo le pregunto a Valentina si es mucha, si es poquita, si es suficiente o no. Y con la religión pasa eso. O nos podemos pasar un poquito de gracia o podemos tener poquita gracia. O le echamos mucho de obras o le echamos muy poquitas obras. Y en el caso del que nosotros estamos viviendo, eso se volvió aún más grave todavía por un extracto que presenta el conflicto de los perdones, el espíritu de profecía, donde dice, sin embargo, en el tiempo final, cuando el mundo está lleno de iniquidad, hay hombres que profesan ser atalayas en las murallas de Sión y quieren enseñar que la ley era solo para los judíos y que caducó con los gloriosos privilegios que comenzaron en la era evangélica. Y la pregunta que hace el espíritu de profecía es, ¿no hay acaso una relación entre el desenfreno y el crimen imperantes? Veamos nuestro mundo hoy y el hecho de que los ministros y sus fieles sostienen y enseñan que la ley no está más en vigencia. Entonces, te lo pone clarísimo. O sea, la ley es necesaria para la subsistencia de los seres morales. Jorge, yo tengo un gatico que es una nota, es súper chévere, está loco de la cabeza, me entretiene todo el día con todas las tonterías que hace, pero él no es un ser moral, por lo tanto, él no está amarrado a esa ley. Nosotros sí somos seres morales que tenemos la capacidad de amar a Dios libremente. Y ese es el llamado, a que nosotros lo hagamos como Él nos ha creado seres morales. Mm, Me gusta, me gusta lo que dices y sobre todo, por supuesto, el ejemplo del gatito, ¿no? No sé cuántos en este mundo al final como seres humanos también pensamos, estamos como un gatito aunque no lo seamos, ¿no? Pero resalto algo que mencionas, dice, la ley es necesaria para el mundo en que vivimos, pero, y no sé, Edwin, tú cómo lo ves, en el mundo como vivimos, ¿en qué sentido? ¿Es este mundo perfecto? ¿Es este mundo imperfecto? Mejor dicho, ¿cómo saber en este mundo cuando una conducta es correcta o no? O sea, ¿qué nos indica a nosotros como seres humanos que estamos comportándonos bien o no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, precisamente eh, para responder a tu pregunta, yo digo que todos los seres humanos tenemos esa parte en nuestra conciencia, por así decirlo. Sabemos qué es bueno y qué es lo malo. Sin embargo, pues, el ser humano ha creado pues, ciertas normas o leyes que rigen nuestra conducta. Mm, Pues está la ley de Dios. La ley de mm, Dios es el espejo de su carácter, ¿no? mm, Y él plasmó allí todo su carácter y es la manera en la cual podemos conocerle a él. Entonces, yo creo que de esta manera, pues respondiendo a tu pregunta, los seres humanos eh, podemos saber qué está bien y qué está mal, ¿no? mm, mm. Sin duda. Hay algo que resalta lo que dices, ¿no? Que hablas de que la ley es un espejo, y aquí para avanzar un poquito, William y Valeria, al respecto de este tema de la ley es un espejo,
pues al final la ley está inherente al pacto como tal, ¿no? Y hay un texto, bueno, hay algo que decía Edson que lo leo textualmente, en ningún lugar dice que Dios le daría la tierra prometida si obedecían la ley, o que lo sacó de Egipto porque eran un pueblo obediente. Eso no existe y no está escrito así. Entonces, si sabemos la ley, lo que representa, y que es un espejo que nosotros nos vemos y sabemos cuándo estamos mal, etcétera, ¿por qué el Señor hizo lo que hizo? ¿Por qué lo sacó de la tierra de Egipto? Por, por, porque ya prometió una tierra prometida aunque no se lo merecieran. ¿Cómo llamamos eso? ¿Qué título le ponemos a eso? ¿Yo? Listo. Bueno, mira que hay algo muy interesante en lo que mencionaba Gabriel y también en lo que dice Edwin, y hay otro ingrediente importante de eso, que es la libertad. Y eso lo tuvo el pueblo de Israel. O sea, Dios creó seres morales y esos seres morales se rigen, o la forma en la que nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal es bajo la ley de Dios. El Señor ahora usa la gracia y dice, yo quiero tener a este pueblo, que este sea mi pueblo especial, ¿cierto? Y les coloca la ley como parte del pacto. Pero el pueblo tenía la libertad, y lo vemos en toda la historia del pueblo de Dios. Ellos tuvieron la libertad de adorar y ver los beneficios que eso traía, de cumplir la ley, de cumplir el pacto, y también tuvieron la libertad de violar esa ley y de ver las consecuencias que eso traía. O sea, la lección es muy enfática en decir que el Señor espera obediencia por amor. Y él quería mostrarles que mediante esa obediencia ligada al amor, ellos podían ser esa nación que él esperaba que ellos fueran. Desafortunadamente, ellos no quisieron ser esa nación, ¿sí? Pero yo insistiré mucho en eso. La gracia de Dios es por el amor, las oportunidades que él les dio, porque él siempre les decía, bueno, fallaron, venga, volvemos otra vez, venga, volvemos a establecer el pacto. La lección, hay un punto en el que dice que Moisés les recuerda esas tablas que se rompieron, cómo él vuelve con Dios y les dice, bueno, vamos a empezar otra vez y venga que vamos a obedecer y vamos a tener muchos beneficios. Entonces el Señor nos muestra lo bueno que es estar en alianza con Él, y nosotros decidimos si nos enamoramos de eso y seguimos o no. Entonces no es el hecho de como tú lo dices, que bueno, ustedes no quieren obedecer, entonces venga, los tiro otra vez en Egipto, ¿sí? No, pues, De hecho, ajá, dale, Valeria. no, pues que yo comparto mucho esa idea porque yo creo que de alguna otra forma Dios utilizó, bueno, o utiliza esa ley que aunque ya estaba desde el principio de la creación, bueno, desde los cielos, como mencionó ahorita Gabriel, igual es importante resaltar que él la utiliza como una, por así decirlo, una herramienta para que ellos entiendan o por medio de la ley puedan ver ese reflejo de Dios, del carácter de Dios, de su justicia. Pero entonces al mismo tiempo, pues entiendo yo que al darles esa libertad, como decía Willy, también ellos al decidir o la cumplo o no la cumplo, al mismo tiempo él por medio de que no, un ejemplo, lleguen a no cumplirla, él también por medio de eso muestra su gracia, es decir, su amor, porque no simplemente decida, ah, no, no la cumplieron y de primeras un ejemplo los mata o algo así, sino que siempre les da como una oportunidad. ¿Sí? Y es ahí cuando nuevamente vuelve y les da pues, escritas la ley en las tablas, se les da a Moisés y vuelve como que les da esa otra oportunidad. Entonces yo creo que es básicamente eso, cómo muestra a través de eso su justicia, pero de su justicia basada en el amor. De hecho, te iba a decir, Jorge, que ese principio que presenta Valeria es vital en lo que estamos estudiando, y es que no hay juicio sin oportunidad, y eso se ve reflejado en todo lo que estamos leyendo. Pero me gustaría como que hacer un pequeño énfasis, un enfoque en el momento en el que ellos están recibiendo esa información. Y es que ellos ya habían divagado por el desierto y mucho más, y ahora estaban recibiendo las instrucciones finales que tenían que recibir antes de entrar a la tierra. Y entonces ahí aparecen un par de versículos de Deuteronomios que estuve leyendo y dicen, esta es la ley, la leerás todos sus días, la guardarás en tu corazón, la pondrás por obra, te convertirás a la ley y la amarás con todo tu corazón y toda tu alma. Y es porque para ellos al entrar a esa tierra prometida la ley era fundamental. Y yo te lo pongo en el tiempo de nosotros, y para darte la palabra, Jorge, nuevamente, ¿qué tan fundamental es entonces para nosotros, antes de entrar en esta tierra prometida, estar guardando la ley de todo corazón? ¿Se necesita o no? O sea, el cielo, si dijimos que el cielo era un lugar donde la ley moral también rige, ¿cómo vamos a entrar al cielo si somos personas que no viven de acuerdo a esa ley?
Así es, así es. Yo creo que es una pregunta eh, que no es fácil de responder al final, porque el ser cristiano no es no es ser cristiano en el momento de hoy lo decidí y listo, sino que es todo un camino, todo un proceso en el que muchas veces nos paramos frente al espejo y la ley nos juzgará, pero otras veces nos paramos frente al mismo espejo y la ley nos mostrará el amor infinito que tiene Dios hacia nosotros, ¿no? Pero ahí me surgía una pregunta, porque al final todo este tema de la ley, pues bueno, ya está, o sea, el Señor lo puso, hay algo que de alguna manera son unos lineamientos, estatutos, por supuesto con todo el amor posible, pero el cual tú y yo nos regimos, ¿no? Si la gracia iba sí o sí a existir, si la gracia iba a estar ahí, entonces, ¿para qué poner una ley estricta en cierto sentido con nosotros? ¿Por qué el Señor tenía que de alguna manera inventarse una ley tan estricta que nos hace sentir mal, que nos juzga y que hace que como personas nos sentamos mal porque le fallamos a Dios? Pero al mismo tiempo el Señor dice, no te preocupes, yo también, yo te amo tanto, que mi gracia te alcance. Entonces, como que parece que estuviera de alguna manera Dios jugando con nosotros en el sentido de que, vale, vale, eso es para que te sientas mal, pero yo te voy a perdonar. Es que te sientas mal, pero yo te amo de alguna manera. Yo no sé tú, Edwin, ¿qué piensas al respecto? ¿Tú cómo ves esa partecita? Bueno, como te decía, la ley, Dios nos la da para reflejar su carácter, su carácter. De hecho, su carácter es amor, Dios es amor. Y allí en la ley está, allí nos da ese amor por medio de la ley, ¿verdad? El tema de la gracia es un tema muy interesante porque la lección nos contaba que, por ejemplo, la ley ha existido desde siempre, desde el principio de los tiempos, incluso desde antes de la creación del hombre, ¿verdad? Pero la gracia fue algo que se creó, por así decirlo, o que Dios utiliza después de que el hombre cayó, después de que el hombre pecó. La gracia es un regalo que Dios nos da, como para decirnos, hey, yo te amo demasiado. Tú no vas a poder cumplir la ley porque tú eres pecador. Tu naturaleza va hacia el pecado todo el tiempo. Pero yo te doy la gracia para que de esa manera pues puedas ser salvo. Y lo que me pareció muy interesante también es que decía que, por ejemplo, los ángeles no necesitan gracia porque son seres perfectos, seres que no han transgredido la ley, seres que cumplen la ley por amor, porque aman a Dios. Entonces, esa parte me pareció muy bonita. Mm. Eso, eso que dices me lleva a otro punto, y no sé, William y Valeria, cómo lo ven en este sentido de que, y que me pareció curioso, porque al final la lección trata o indica que, bueno, al final el amor de Dios es tan grande que por supuesto desea lo mejor para nosotros, ¿no? Y obviamente lo mejor para nosotros es evitarnos problemas, siempre estar bien con Dios, etcétera, porque eso nos da prosperidad. Y, güey, espérate, ¿cómo así? Eh, la pregunta es, ¿cómo lograr entender que la prosperidad es sinónimo de obediencia en vez de decir que la obediencia es sinónimo de prosperidad? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Quieres empezar tú? Pues yo quería antes resaltar algo referente a lo que mencionó Edwin antes de contestar la pregunta, y es citar está en Romanos 10:4, y dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí me parece interesante cómo ese pues fin, la palabra fin, ahí lo pone como un objetivo o un propósito. Y yo creo que pues resaltando la anterior pregunta, como tal la ley tiene un propósito o un fin que es mostrarnos a Cristo, ¿sí? Y al mostrarnos a Cristo pues lo hace por medio de la ley que es reflejo de la perfección de su gobierno y de su carácter. Entonces quería como enfatizar un poquito en eso que acabo de decir Edwin, y pues respondiendo a la pregunta anterior. Sí, 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 sí. Sin duda tú, William, ¿cómo lo ves? Cuando estuvimos estudiando la lección con Vale, llegamos a esa pregunta que hace la lección, sí, pues, o sea, ¿por qué, cómo podemos explicar que la obediencia nos conduce a la prosperidad? Ujú. Entonces yo le dije, mira, te voy a colocar un ejemplo que puede ser extremo, pero pues lo voy a colocar para que haya claridad. Yo le dije, ¿tú por qué hoy no tienes un embarazo siendo aún de estar sin casada, no tienes una enfermedad venérea? ¿Sí? Entonces, porque has decidido
seguir los consejos que Dios nos da. Yo puedo como ser humano decir, no, es que la ley me hace esclavo y Dios me obliga a guardar esa ley, yo no la quiero guardar, yo quiero ser libre. Entonces yo voy y vivo esa libertad, vivo como quiero, hago lo que quiero, pero debo ser consciente que esa forma de vida debe tener sus riesgos y sus consecuencias. Ahora el Señor me presenta la otra cara de la moneda y me dice, mira, si tú sigues mis mandamientos, si tú sigues mis estatutos, pues esta forma de vida también va a tener sus consecuencias. Y esas consecuencias es que nosotros seamos una nación próspera, y cuando se habla de prosperidad no necesariamente estamos hablando de bienes y riquezas, sino que estamos hablando de salud, estamos hablando de en la educación, en todos los aspectos de nuestra vida vamos a tener prosperidad si nosotros seguimos a Dios. Un ejemplo de eso clarito era Daniel. Daniel tuvo prosperidad en todos los aspectos, ¿cierto?, de su vida mientras estuvo en la nación Babilonia, y estuvo también en la Medo Persa, porque él decidió seguir la ley de Dios. ¿Qué pasó con los que no? No sabemos. Bueno, y creo que hay muchos ejemplos, ¿no? de personas en la Biblia donde uno ve que fueron prósperos, y no significa solamente prosperidad de dinero, sino en su vida como tal. También Sí. está José, cuando él decidió ser fiel a Dios y de alguna otra forma no cedió ante la tentación de la esposa de Potifar, o como desde también tiempo atrás Dios de alguna otra forma bendijo la simiente de Abraham, o se lo dijo a él también en su escritura. Entonces es ver cómo de alguna otra forma el decidir primero pues amar a Dios, ¿sí? El decidir creer en Él nos va a llevar entonces a que ese amor pueda evidenciarse a través de nuestras acciones, y es por medio de la obediencia. Así es, así es. Yo creo que es duro verlo, ¿no? Y más en el mundo en el que vivimos, en el que, caramba, ¿qué ley me va a llevar a mí a ser próspero, no? ¿Qué seguimiento de mandatos, de la orden, en general me va a llevar a mí a prosperidad? Pero la prosperidad que también promete el Señor es distinta, y es algo que el mundo a veces no entiende, o a nosotros mismos nos cuesta entender, ¿no? Pero avanzando un poquito en lo que hablaba la lección esta semana, y hablaba un tema de la gracia, Gabo. Mezcla la gracia con la redención con la gracia. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? ¿Qué tiene que ver en dónde se queda eso que llamamos, hay un grupo de personas que son justos y que porque son justos merecen tal cosa, pero en realidad no merecen nada, y que ni tú y yo no merecemos nada, pero la gracia, a través de la gracia sí me llegamos a merecer? ¿Cómo lo ves? Porque, y está planteado en la vida de todos nosotros. De hecho, la gracia que recibió el pueblo de Israel fue haber sido liberados de Egipto, lo cual era humanamente, yo no diría improbable, sino imposible. ¿Qué posibilidades tenían ellos en ese momento ante el poderío militar egipcio y demás liberarse por sí mismos? Y de hecho el regalo fue tan grande que fue conocido en todo el mundo en ese momento del tiempo. La gente sabía que Dios estaba con ellos por lo que había logrado por medio de la liberación. Ahora míralo desde el punto de vista personal. Nosotros estamos aquí porque por gracia hemos sido redimidos. Nosotros no podríamos salvarnos a nosotros mismos, ni siquiera de un pecado que hayamos cometido. Somos salvos y tenemos perdón porque Cristo nos perdonó por amor y por gracia. Entonces mira que esa pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina, o qué fue primero la gracia y la ley, podríamos traerla más o menos a nuestra conversación de hoy. Y yo diría, al menos en la vida de la criatura, no en el gobierno celestial. En el gobierno celestial probablemente primero fue la ley, no sé, no me atrevo a decirlo. De hecho, la gracia también se representa en la historia del cielo antes de la creación de la tierra, cuando se da el primer pecado. Pero lo que quiero decir es que en la vida de la criatura siempre primero percibimos la gracia. Dios es el que hace ese primer paso, es el que se acerca a ti, es el que te da la opción de encontrarte con Él, y tú te encuentras con Él cuando Él te está buscando y decides aceptarlo o no. Entonces mira que aquí pasa algo lindísimo, porque entonces en ese contexto donde les dicen, ustedes fueron liberados, ustedes han salido de la tierra de Egipto, Dios ha hecho esto por ustedes, Dios los ha mantenido con vida ante toda improbabilidad, ahora yo te doy la ley para que la guardes como un reflejo del amor, pero no puedes guardarte esa ley. Y entonces en el contexto de esa ley, en los versículos de Deuteronomio, nos encontramos que ahora Moisés nuevamente vuelve a mencionar el sábado, pero desde otra perspectiva, y que me gustó muchísimo. Ahora el sábado no es solamente un monumento conmemorativo de la creación, sino que les dice, ustedes fueron siervos,
Ustedes fueron liberados por la gracia. Por lo tanto, guarden el día de reposo y úsenlo como una conmemoración de la redención de Egipto. Y esa conmemoración de la redención de Egipto tiene una característica, que es para ti, para tu hijo, para tu hija, para el extranjero dentro de tus puertas, para todo el que te conozca. O sea, esa redención que tú recibiste, tienes que entregársela como un regalo divino a otras personas. Y hace de la ley que deje de ser un elemento pasivo, donde yo simplemente me abstengo de cometer pecados, a convertirla en algo activo que me lleva a mí a llevar la gracia que he recibido de parte de Dios a otras personas para que ellos también la puedan recibir. Entonces, mira, Jorge, que entender de dónde me ha sacado Dios tiene que hacer la diferencia. Y a mí hay un ejemplo bíblico que me encanta, es el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno sabía dónde estaba y sabía lo triste de su condición y entendía lo desesperada de su situación. Y cuando el endemoniado gadareno es liberado, ¿qué hace él? Va y predica como nadie había predicado y trae miles de almas a Jesús. Entendió que Jesús lo liberó a él, pero no quería liberarlo a él, sino a todo el que quisiera ser libre. Edwin, con eso último que decía a Gabo como tal, al final el tema de la ley en nuestro día a día, en la práctica, en lo que tú y yo vivimos, en lo que es nuestra vida durante la semana, en un día cualquiera, en cualquier hora, ¿cómo lo hacemos práctico? ¿Cómo vivimos esa ley que el Señor al final nos dio en nuestro día a día? ¿Cómo la aplicamos todos los días en lo que vivimos? Hay un tema bastante importante cuando hablamos de ley y gracia. Nosotros como seres humanos y como cristianos podemos caer como en dos errores, hablaba allí la lección. El primero es creer que solo por nuestras propias obras podemos llegar al cielo. Creemos que porque vamos a la iglesia, porque hacemos el bien al prójimo, porque ayudamos a los enfermos, etcétera, etcétera, creemos que por eso vamos a ser salvos. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso, porque somos salvos es por la gracia. Pero también podemos llegar al opuesto, ¿no? Y que también es muy peligroso cuando, como hacen muchas religiones o otras denominaciones, que dicen, no, ya la ley ya no importa, somos salvos por gracia, no necesitamos guardar la ley y entonces vamos a ser salvos solo por la gracia. Entonces, a día de hoy nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no caer como en estos extremos, sino que debemos tener pues finalmente como un equilibrio. Qué interesante lo que mencionas, Edwin, porque me surge la pregunta, ¿no? Es que yo creo que la humanidad como tal nos movemos en eso, ¿no? En qué tanto puedo hacer yo un poquito más para conseguir tal cosa. Y la pregunta es, Valeria, y quiero que la pienses muy bien, de verdad no hay nada, algo más que podamos hacer para ser salvos? Porque al final este es un tema de salvación. De verdad no hay nadita, nada que podamos hacer nosotros para ser salvos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí voy a hacer como una comparación, no sé, de ver cómo, o sea, la ley nos muestra cuán santo es Dios y pues que Dios es amor, pero al mismo tiempo uno puede ver que la ley no podía, un ejemplo, mirarnos a los ojos y con sus ojos de amor decirnos cuánto nos ama, o un ejemplo, extender la mano y curar al enfermo, ¿sí? Porque de alguna otra forma la ley tenía limitaciones, pero es aquí entonces donde de alguna otra forma entra el que Jesús tenía que venir, ¿sí? Venir aquí a revelar el máximo carácter de Dios, y es por medio de su muerte, ¿sí? De esa redención que nos da por su muerte, es decir, de su gracia, que de alguna otra forma nos hace entender que, y pues como dice Efesios 2.8, lo cito así, solo la gracia de Dios puede salvarnos. Es decir, de alguna otra forma, sin Él, pues como mencionaban ahorita, no podríamos hacer nada. O sea, nosotros no hacemos las suficientes obras buenas, por así decirlo, para decir, no, merecemos esto. No, porque realmente ningún ser humano es merecedor de eso, ni siquiera de la gracia de Dios, porque Dios es un ser tan misericordioso que a pesar de nuestros errores, Él siempre está allí, de alguna otra forma, pendiente de nosotros y intentando decirnos, no estás haciendo las cosas bien, pero también como por medio de la ley, entonces nos muestra ese entender qué está bien y qué no está bien,
pero por medio de su gracia, de su amor, nos dice, no, a pesar de que te equivoques, ya tú eres salvo. Y por medio de la muerte en la cruz, pues nos ratifica esto. Me encanta lo que dices porque, a ver, Efesios 2:8 es súper claro, ¿no? Y me gusta, yo utilizo la versión PDT y la última parte del versículo dice, su salvación fue un regalo de Dios. Así de sencillo. Entonces, aquí va mi pregunta, William. Si estamos hablando pues, de lo que significa la gracia, etcétera, y entendemos perfectamente la gracia y que a través de ella es que podemos ser salvos como tal, la pregunta es, si la ley, que también hace parte de toda esta ecuación, no puede salvar, ¿por qué insiste tanto la Biblia sobre la ley? ¿Por qué se repite tantas veces? Porque la vemos transversalmente en muchos temas en la Biblia y porque está ahí, si sabemos que la gracia siempre va a ser un poquito más importante, si lo puedo decir así. Ayer que hicimos el estudio con Vale comentábamos precisamente eso que tú mencionas y la conclusión a la que llegamos es la siguiente: la ley de Dios es el carácter de Él. Cuando yo acepto ese pacto, yo digo, quiero tratar de parecerme, yo te amo y yo quiero tratar de imitar su carácter, pero nunca lo voy a lograr. Entonces allí es donde aplica la gracia de Dios, ¿cierto? Porque Él me dice, tú intentaste por amor a mí, te esforzaste, hiciste todo eso y aunque no alcanzas ese ideal de perfección, yo te regalo lo que te falta. Entonces, la ley es importante en ese sentido porque yo no me puedo parar como ser humano a decir, no, yo estoy bien, así como estoy bien y hago la vida por lo que quiero, hago lo que me plazca y el Señor entonces así en mi condición, entonces me va a dar lo que a mí me falta para ir al cielo. No es así, ¿cierto? Sino que yo tengo que acordarme lo que el mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es un resultado del amor. Y ese mismo amor es el que me da a mí las moneditas que me faltan para yo poder llegar al cielo y decir, hola Jesús, aquí estoy. Así es, así es. Sin duda me gusta y yo creo que no hay mejor manera de terminar que con eso que acabas de decir, ¿no? Al final todo se resume en el amor y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, yo no nada puedo hacer, por más que lo intente, obviamente nunca podré conseguir la salvación por mí mismo y nos entregamos completamente a la gracia del Señor. Así que nada, quiero pedirles a cada uno ese pensamiento, esa frase, ese último idea con la que se quedan de lo que ha sido esta semana, de lo que significa la ley y la gracia. Y empiezo por Edwin, por ti. Bueno, mi conclusión, o más que todo, es una invitación a que no vivamos una religión legalista, de que vivamos una religión basada en el amor. Muy bien, genial. Gao. Yo me quedo con responder a esa pregunta que hiciste hace un minuto y es ¿por qué guardo yo la ley? Y es que toda relación de amor entre dos criaturas requiere tanto dar como recibir. Y Dios nos ha dado tanto y tanto es tanto que nuestra forma de retribuir ese amor es haciéndolo de la manera que Él quiere. Y simplemente para terminar leería entonces este versículo que se encuentra en Deuteronomios capítulo 10 versículo 12 que dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y toda tu alma. ¿Por qué guardo la ley? Porque tengo una relación recíproca con Dios. Él me amó primero y yo lo quiero amar a Él. Amén, amén, sin duda. Y bueno, nuestros invitados, por supuesto, bueno, Valeria, porque William ya es de la casa. William y Valeria, en ese orden. Listo, Gabriel me quitó. Ustedes saben que a mí mi frase final siempre es el versículo. Yo tenía aquí la espada lista para dar el espadazo, pero Gabriel me lo quitó. Entonces, no, yo igual me quedo con ese texto porque fue el que más me gustó de la lección. O sea, me parece que si uno estudia toda la lección y uno dice, yo quiero resumir la lección en ese solo texto, allí está todo lo que Moisés y en el contexto en el que Moisés se lo dice al pueblo de Israel, ¿no? Porque si lo leemos así, pues de pronto perdemos toda la riqueza que él tiene. Entonces, en ese momento, él llega y les dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma. Amén. La receta está: amar a Dios sobre todas las cosas. Y todo lo demás, citando otra vez por allá a Jesús, no será añadido. Amén. Bueno, y yo te complemento ahí, pues diciendo que yo creo que debemos esforzarnos por mantener en contacto con el agua de vida y el sol de justicia que es Cristo Jesús. Y esto yo creo que, como en la ecuación que se presentaba, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando lo amamos, esto va a llevar a que se refleje en nuestras acciones, se refleje por medio de nuestra obediencia, y pues como tal va a tener un resultado natural, que es que, por así decirlo, vamos a cumplir esa ley y vamos a ser obedientes a Dios. Y es aquí donde quiero compararlo con, pues, un árbol, por así decirlo, porque normalmente el árbol siempre necesita de agua y sol para crecer y para dar fruto. Y está aquí donde yo lo digo, bueno, nosotros necesitamos del agua de vida y del sol de justicia que es Cristo para de alguna otra forma poder tener un resultado. Y por eso cierro con el versículo de Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Amén, amén, sin duda. Claro que sí, yo creo que mejor invitación que esa para terminar no hay. Así que, chicos, gracias. De verdad que ha sido un auténtico placer haber disfrutado lo que ha sido la lección de esta semana con todos ustedes, y a todos los que están por ahí escuchándonos en el vídeo o viendo el vídeo en cualquier momento. Gracias por estar aquí. El Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao.